Hola, ¿qué tal amigos de Extreme Secure Mundo Empresarial? Estamos en esta ocasión con el licenciado Max Morales. Hola Max, ¿cómo estás? Él es especialista en liberación de rehenes por secuestro y nos hablará acerca de este tema a bordo de esta SUV Shire 2022. Acompáñenos. Yo creo que hace 30 años se me dio la posibilidad de intervenir en un asunto de estos, un asunto que fue considerado relevante. Creo que la vida fue quien me llevó a ver este tipo de situaciones. Dios conmigo ha sido muy generoso y desde esa época hasta la actualidad prácticamente pues todas las personas a las que he podido asistir, todas han regresado, gracias a Dios, con vida. Entonces, cuando ves que estás dando resultado en algo y que sirve realmente para salvar a la gente de este problema y todo, pues te nace una obligación moral de seguir en esto. Este fue la especialidad o el delito en el que he estado especializado, o en que he visto más, aunque les he de comentar que para combatir este tipo de delito, desde hace 30 años he tenido que tomarme casi todos los cursos de protección personal y protección a funcionarios, porque antes esto era como una actividad nada más reservada a las autoridades, y desde hace 30 años, les digo, si viene algún especialista extranjero o se presenta alguien que hable sobre el tema, yo soy como los aficionados prácticos de los toros. Me gusta ir a las tiendas, a las corridas principales, a las corridas de las gentes de los novilleros. Desde hace 30 años vengo estudiando esta problemática, la vengo clasificando, he propuesto en la mayor parte de las veces las penas para este tipo de delitos. Hemos logrado que se incrementen de lo que había a lo que hay, ¿no? Incluso hemos logrado prácticamente cadenas perpetuas, aunque no se llamen como tal, ¿no? Hemos logrado una sanción no solamente para el que secuestra, sino para el que mutila e incluso al que mata en este tipo de delitos. Mira, yo creo que tengo casi 30 años continuos de ver problemáticas de seguridad. Empecé viendo situaciones de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, pues negociando y haciendo estrategias para combatir este delito. Cuando yo comencé, y voy a decir varias veces yo, el delito de secuestro, aunque estaba tipificado, no existían, por ejemplo, que es una propuesta que hice años después, porque no existían los autosecuestros. Si tenía que juzgarse a alguien que se autosecuestraba, se tenía que hacer por apología del delito. Después, conforme fui avanzando en esta problemática, pues empezamos realmente a hacer propuestas de combate a este tipo de delitos, y entonces no nada más se violó el secuestro económico tradicional, se hizo la primera legislación específica en materia de secuestro, la primera ley, tal vez esto fue en finales de 94, 95, y después han venido muchas reformas. También desde hace 30 años, todos los días trato de ponerme al día en las diversas modalidades de este tipo de delito que se dan en todo el país, porque
aun cuando es la privación ilegal de libertad, aunque se da secuestro, no es el mismo tipo, no es la misma modalidad. Por ejemplo, hay estados, yo les llamo narcoestados, sobre todo en la frontera, donde se ha modificado tanto este delito que ya la gente, el populacho, ya no lo conoce como secuestro, sino allá se le dice levantón. Y hay modalidades de levantón, no nada más es un solo levantón. Entonces tenemos actualmente en México tal vez una clasificación para efectos dogmáticos de casi 20 modalidades distintas de este tipo de delitos. Obvio, no todas las reconoce el Estado. Por ejemplo, cuando propuse que se legislara sobre el secuestro express, pues realmente el secuestro express, los primeros intentos que hice para que se legislara, me decían que no, porque para ellos era más cómodo estadísticamente decir que se trataba de asaltos y no secuestros, aunque se hacían y había privación y había exigencia de dinero. Y así, actualmente, por ejemplo, te digo, de estas modalidades distintas que hay, pues gente pues ya académicamente interesada pues empieza a entender que que la delincuencia incluso está siempre a un paso de la autoridad. Entonces, si nosotros como especialistas no estuviésemos al día y no pudiésemos orientar a las posibles víctimas, pues esto nos iría peor todavía, ¿no? Claro. Entonces, pues desde hace casi 30 años he estado pegado en este tipo de problemática. Creo que fui de los primeros en hablar públicamente, dando cursos y orientaciones desde hace 30 años, en las primeras ferias de seguridad que hubo en la capital del país. Creo que una de las primeras que se hizo fue ahí en la avenida Cuauhtémoc, que está frente al, ¿cómo le llaman?, al complejo de hospitales, que está el centro médico. Ahí se hizo la primera feria nacional sobre seguridad, el primer simposium, y fuimos oradores pues, revelando este tipo de delitos, y no siempre le gustó a la autoridad que se hablara de estos temas, ¿no? Mira, mi formación es de abogado, pero en este tipo de situaciones ahora ya hay ciertas literaturas, hemos avanzado en 30 años en estas materias, ya incluso en otros países, aunque la problemática parece similar, Argentina, Colombia, España, ¿no? Tienen antecedentes, pero son tipos distintos de secuestro. Por ejemplo, nuestra mayor influencia en este sentido, o sea, puede ser la de Colombia, pero el ánimus del secuestro colombiano era para evitar una extradición hacia Estados Unidos. El ánimus en México es de extrema ambición, son completamente distintos. En Colombia se secuestraba para no ser extraditado a Estados Unidos y ser juzgado. En México es por extrema ambición. Por ejemplo, en Argentina había secuestros, pero ellos le llaman desapariciones forzadas, ¿no? Que lo hacían la parte del Estado en represión a la gente disidente en sus formas de gobierno. En España el secuestro era un secuestro de venganza política, en el cual la mayor parte de los secuestrados eran exfuncionarios o policías o concejales, donde realmente ni siquiera era el cobro del rescate, era un castigo social, ¿no?, de mantenerlos privados y que sufrieran. Entonces México, por desgracia, desde hace más de 20 años ha sido líder mundial en la comisión de este tipo de delitos y de sus modalidades, que lamentablemente, y no podemos estar orgullosos de estos, le hemos dado incluso ejemplos a otros países de que retomen parte de nuestra problemática. Por ejemplo, en España ya incluso se usa la parte del secuestro express. Ya incluso hay películas en
en Venezuela, que hablan sobre la modalidad del secuestro express, y en algunos lados le llaman el secuestro mexicano. O sea, ni siquiera eso. O sea, lamentablemente no hemos sido factor de que esto sea una cosa que nos deba enorgullecer, al contrario, pero lamentablemente esto se viene dando, ¿no? Y para saber de estas cuestiones realmente tienes que estar al día en las noticias y lo que se va presentando en el día a día de tu país. Por eso se difiere muchas veces de que vengan otros especialistas de otras latitudes a querernos vender modelos o imponer modelos de cómo resolver este tipo de delitos, ¿no? Porque, por ejemplo, Estados Unidos es el país de la estadística, pero yo le llamo que allá prácticamente no hay secuestros económicos porque los que ha habido son muy pocos, ¿sí? Desde el secuestro del hijo de Charles Lindbergh, donde se sancionó como pena de muerte, ¿no? Realmente son pocos los secuestros económicos, ¿no? Está, por ejemplo, el de la hija de uno de los principales periodistas en Estados Unidos, que hizo revuelo ese tipo de secuestros, y luego no sabían qué hacer ni cómo legislar para este tipo de situaciones. Los secuestros que se dan más en Estados Unidos, yo les llamo, voy a decir un nombre comercial, de McDonald's o de otro tipo de hamburguesería, porque los papás, cuando entran en un problema de la custodia de los hijos, aprovechan que llevar a los niños a este tipo de negocios, y ahí retienen a la gente. Quieren que se presente un negociador por parte de la autoridad para que obligue a la esposa, que lo deje ver, que le garantice los derechos de convivencia y todo. Entonces prácticamente son modalidades distintas de secuestro, no el secuestro que tenemos aquí, y mucho menos el que se da en la parte de los estados que yo les llamo de los narcoestados, ¿no? Y solamente así realmente un especialista puede estar al día en lo que te está dando. Por ejemplo, Francia tiene otro tipo de secuestros que los ha hecho famosos, con errores y sin errores, que se dio en la época en los aerosecuestros. Y hay filmaciones y todo de cómo entran los grupos especiales, ¿no? Y liberan a las personas que están secuestrados por algún avión, o lo que se dio en el secuestro de la OPEP con Carlos el terrorista en los años 70, ¿no? Pero son otro tipo de problemática, aunque son todas privaciones ilegales de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en México y por qué tanto extranjero quiere venir, dizque, a enseñarlos cómo tratar esto? Porque desgraciadamente México es un país donde se hace público el presupuesto que hay para seguridad. Entonces, de alguna u otra manera, pues algunos funcionarios, por ejemplo, cuando pasó con esto de Giuliani y todo, algunos funcionarios que quisieron trascender, que ahora incluso creo que están lanzados para ser candidatos a la presidencia, trató de traer supuestamente a un experto que no era experto, había sido alcalde de una de las ciudades más cosmopolitas, que era de Nueva York, y nos trató y nos vio la cara a todos los mexicanos vendiéndonos un sistema que no pegó aquí. Nos cobró $10 millones de esa época, ¿no? Él confesó después que eran 5 para él y 5 para las autoridades de aquí, ¿no? De ventanas rotas y la cero tolerancia, que no pegaron, ¿sí? Muchos otros con el mismo funcionario. Luego vinieron los chilenos también para imponernos a los carabineros. Aquí en México tuvimos una cuestión similar, nada más que aquí son carabineros, ¿no? Carabineros, y si los ves tú, traen hasta las mismas fajillas blancas y todo, y los puedes muy bien ver allá por el Museo de Antropología y lo que es Chapultepec, que más bien parecen cuidadores estos de guardabosques que otra cosa, ¿no? Y no se diga ahora
de nuestros motopatrulleros, ¿no? Que vinieron los franceses también a querernos enseñar, ¿no? A cómo manejar las motos y todo. Ya el kepi de los uniformes de la policía, sobre todo de tránsito, es muy parecido a los de Francia. Sí. Sin importarles que nuestros motociclistas, antes de ser motociclistas y pizzeros, pues fueron hijos de Pedro Infante y Jorge Negrete, ¿no? Que aprendían a hacer maromas y cosas y todo, pero pues había que comprar o había que gastarse ese presupuesto, ¿no? Y así vienen muchos. Claro. Por ejemplo, hay la creencia de que los israelitas son los mejores escoltas, o por lo menos ellos así se venden, pero lo que te enseñan es a exterminar gente. Tú no puedes tener ni a una seguridad privada ni a una policía de exterminio, porque ningún juez te va a justificar nunca una cuestión de peligro de muerte, ¿no? Claro. De que lo haces para salvar tu vida, ¿no? Entonces hay estrategias y cosas que obviamente si hay cosas buenas y hay ¿cómo se dice? Hay tips que puedes adaptar, lo debes hacer. Claro. Pero no puedes de nada más porque lo dice un estratega extranjero, ya tiene que ser letras en oro y que solamente lo que digan ellos es lo que se va a hacer, ¿no? Aquí tenemos un dicho en México que dice: para los toros del Jaral, los caballos de allá mismo. Entonces, podamos estar en México, pero las problemáticas son completamente distintas en algunas ciudades, en los narcoestados. La gran sorpresa para todos es que a principios de este sexenio había más o menos unos 14, 16 narcoestados. Actualmente vamos casi más de 26. Entonces, por eso los americanos dicen que más del 70% del país está controlado por la delincuencia organizada. Entonces, la única manera de estar actualizado es realmente ser estudioso y operativo, o sea, tener la experiencia directa en el combate a los delitos a los que te vas a enfrentar o a lo que quieres tener como especialidad, y no ser especialista de gabinete, ¿no? Hay algunas asociaciones que de repente parecen clubs de Tobis, ¿no? Que entre ellos es puros halagos, ¿no? Y entre más escuchan, más se creen lo que escuchan, pero no son gentes que lleven a cabo una actividad de prevención real, ¿no? Porque si anuncian un producto, ese es el único producto que para ellos es, y lo demás no cuenta, ¿no? Claro. Mira, últimamente he tratado de conformar una especie de un plan que yo le llamo un plan integral de protección. Yo lo divido en cuatro columnas. La primera columna es una prevención, pero una prevención real, actual, ¿no? Otra es una parte de la acción, otra es la reacción, y la última es la de protección y recuperación patrimonial. Las dos primeras, o sea, la primera y la cuarta, están prácticamente enfocadas a las personas, a las que son dueñas, a los empresarios, ¿no? A los CEOs, que ahora les llaman, ¿no? A las gentes importantes. ¿Por qué? Porque esa preparación que ellos deben de tener no debe ser la misma que tú le das a los escoltas. Para los escoltas o la gente de protección está la de acción y la de reacción. Últimamente muchos especialistas confunden, y cuando dan unos cursos de protección llevan a los CEOs y a los escoltas o jefes de escoltas para darles a todos la misma preparación, y es el peor error que puede haber. ¿Por qué? Porque normalmente en la experiencia en México mucha gente considera que si a un CEO le pasa algo fue porque alguien de su escolta anterior lo traicionó, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sí. Aquí en México se dan dos cosas. Hay muchos escoltas
que son como los empleados, voy a decir otra marca lamentablemente, como Sanborns, ¿no? Tú en Sanborns te recibe un empleado y trae su chaleco, su saco rojo, y ya cuando sales es otro con el mismo saco. Hay una rotación de personal impresionante, y pasa con los escoltas, que son cuentos, ¿no? Ellos tienen sus escoltaventuras, ¿no? Y entonces al mezclar los conocimientos, al tú decirle y enseñarle al escolta cómo se está protegiendo su principal, pues el día que por algo tengas que prescindir de él, pues va a ser alguien de quien te tengas que cuidar. Claro. Entonces, lo primero es hacer la preparación y capacitación. Yo diría que primero, en la parte de protección, lo primero que hay que vencer es la incredulidad de las personas. A mí no me va a pasar nada, yo ni enemigos tengo, nunca me ha pasado, ¿no? Se arriesgan. Sí. Con tal de querer las cosas gratis, piensan que a través de consejos ya con eso la van a ver. Y luego muchas veces los escuchan, pero no los ponen en práctica. Si tú se los das en un manual, a lo mejor el manual lo vas a ver muy bonito, ahí cerca de algún librero de su casa o de su oficina, pero no lo llevan a cabo, ¿sí? Y en cambio, por ejemplo, en los cursos que se den para los escoltas de acción y de reacción, deben ser realmente cursos donde se homologue el conocimiento de las escoltas. Las escoltas no están más que las del ejército, ¿sí? Cuando había incluso lo que se conocía como el Estado Mayor Presidencial, que era un cuerpo que tardaban hasta 4 años en formarlos como especialización, ¿no? Serían los únicos que realmente tuvieran un conocimiento homologado. La mayor parte, por no decir todas las escoltas de México, están entremezcladas de gente. Unas fueron policías de tránsito, otras fueron policías de barrio, otras fueron agentes judiciales, otros fueron federales o pertenecieron a la AFI, a la PFP, ¿no? Hay una mezcla, entonces hay unas escoltas que luego, porque tienen su twin, su portación, las incorporan, ¿no? Y entonces es una mezcla de conocimientos que en algún enfrentamiento hasta ellos mismos se van a dar. Por eso hay que homologar ese tipo de cosas. Entonces, lo que debe hacer primero una persona que realmente quiera tener seguridad es buscar a un especialista, a alguien que le haga, primero, que estudie su entorno de vida, que le haga, es como cuando vas a ver al médico. Hay médicos generales, hay médicos internistas, lo peor que te puede pasar es un cardiólogo, ¿no? Entonces, porque los otros de dolores de estómago, de temperaturas y todo el mundo puede opinar. Sí. Pero el secuestro es un delito realmente delicado, claro, donde está de por medio no el patrimonio de la gente, está de por medio la vida de la persona que está ahí. Entonces, realmente deben hacerse asesorar por un especialista que tenga conocimiento y que haya sido operativo y que haya tenido resultados y que sepa lo que te esté diciendo. Extrinsic Q, Mundo Empresarial.